Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. El próximo lunes se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso te diremos cuáles son los factores de riesgo de esta y otras anomalías cromosómicas, cuáles son las más comunes y qué tratamientos requieren. Para entrar en materia te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, los cuales contienen la información necesaria para desarrollarse? Sin embargo, se pueden presentar diferentes anomalías cromosómicas que tienen un gran impacto en el número de abortos espontáneos, muertes intrauterinas y malformaciones congénitas. ¿Qué provoca estas alteraciones? Te damos los detalles en Médico H. Para desmenuzar el tema me acompañan la ginecóloga Julie Salomón, el pediatra Salvador Villalpando y la doctora Alejandra del Pilar Reyes, del Departamento de Genética del Hospital Infantil de México Federico Gómez y genetista de la Clínica Gulliver. Bienvenidos todos. Gracias. Pues ante este panorama tenemos ahora un panel completo para poder hablar de todos los tipos de anomalías. ¿Qué nos pueden decir como una introducción, Salvador, de esta que ves en la práctica cotidiana de la pediatría? Mira, en la práctica cotidiana creo que es el punto más importante, porque antes era un tabú, ¿no? Tener a alguien en la familia con síndrome de Down era una cosa pues dolorosa, penosa, etcétera. Y hoy sabemos que es la integración de los chicos con trisomía 21, con síndrome de Down, a las actividades rutinarias, a las escuelas, a la adaptación social del mundo, al arte, hay artistas, ¿no? que tienen síndrome de Down. Es una cosa muy natural y que lo hemos venido aprendiendo a largo plazo, pero también gracias al estudio, pues desde la genética, la ginecología, conocer desde antes del nacimiento que viene un bebé con una trisomía como estas, puede ayudarnos muchísimo como pediatras y como familias a reconocer, empezar el manejo y tener todo el conocimiento de lo que se necesita para cuidar a una persona que vive con síndrome de Down. Más adelante vamos a hablar específicamente del síndrome de Down, pero me gustaría que habláramos de todo lo que son las anomalías cromosómicas. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es esto de las anomalías cromosómicas? De las anomalías cromosómicas, creo que es fundamental primero empezar explicando qué son los cromosomas, que ahorita lo hemos mencionado mucho, pero la gente tal vez se está preguntando qué son los cromosomas. Bueno, como tal vez recordarán de sus clases de ciencias naturales, de biología, todo nuestro cuerpo está formado por células. Las células son los ladrillos que construyen a nuestro cuerpo. Adentro de cada una de las células, que son muy pequeñas, las más grandes miden la mitad del grosor de un cabello. Entonces, son muy pequeñitas estas células y adentro de cada una de estas células se guarda el DNA, que es nuestro material genético y que trae a los genes. Si extendiéramos toda la cadena de DNA, mide aproximadamente 2 metros. Y las células, como les comentaba, son muy, muy pequeñitas. Para que tanto DNA, tanto material genético pueda caber dentro de las células, que son pequeñas, se acomodan en unos estuches que llamamos cromosomas. Entonces, de una manera muy rápida, de una manera muy fácil, podemos decir que los cromosomas son los estuches donde se guardan los genes. Y los genes son las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo nos vamos a formar y a funcionar. Eso es, en general, qué son los cromosomas. Y cuando tienes anomalías cromosómicas, entonces esto quiere decir que una de esas informaciones guardadas, por visualizarlo de alguna manera dentro de un USB, ¿no? La información está duplicada o le falta un pedazo y entonces no puedes... en caso de las trisomías. Pero no está bien para abrir el archivo, digamos. Así es. Cuando tenemos una alteración cromosómica, ya sea que nos sobra información genética, información en ese USB, podemos tener desde un USB completo extra o que nos falte un USB. Okay. O que solamente tengamos la mitad del USB. De la información. Julie, cuando tú estás en la consulta, ¿qué asesoría? Porque me imagino que muchísima gente te pide qué tengo que hacer desde que me embarazo o desde antes de embarazarme para ver si puedo tener alguno de estos problemas. Pero me encanta cómo lo explicó la doctora, porque precisamente la ginecología ha agarrado muchísimo auge en cuanto a estos temas por varias razones. Uno, es fundamental explicarle a la pareja que este cambio de genes se hace súper desde la concepción. Desde que se forma el óvulo con el espermatozoide, se va a hacer esta repartición de esta información que va a estar repartida en genes. Antiguamente no teníamos ninguna herramienta preconcepcional para nosotros poder integrar diagnósticos, pero hoy ha avanzado esto en términos gigantes y nosotros hacemos diagnóstico prenatal. Generalmente
Podemos hacer estudios preconcepcionales desde en sangre, podemos hacer a la semana 12 estos ultrasonidos que se llaman como marcadores, que ya hacemos varias mediciones para que nos puedan dar y sobre todo hormonas que nos pueden identificar si posiblemente vendría con una alteración para después proceder a exámenes que antes, como comentábamos, eran un poco más invasivos. Hoy sabemos que el riesgo de perder el bebé es totalmente mínimo y nos pueden dar un mapeo, un mapa general de todos los cromosomas. Pero aquí lo más importante es que muchas de las mujeres están pidiendo muchas asesorías genéticas por 2 razones. Sí existe, y esto es real, un reloj biológico para nosotras las mujeres a partir de la edad, porque las mujeres se están embarazando más tardíamente. Y también estamos haciendo mucho diagnóstico preconcepcional por las técnicas de fertilización in vitro. Te voy a hacer una pregunta, Ale, porque ahorita lo menciona Julie como un factor de riesgo tener una edad alta, pero ser muy joven también pudiera ser un factor de riesgo. Lo que se observa es que los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21 tenemos 2 picos. Cuando las mamás son muy jóvenes y cuando después de los 35 años se embarazan. ¿Por qué se debe a esto? Es porque en estas mamás que son muy jóvenes hay mayor fertilidad. Al haber mayor fertilidad, se embarazan más y por lo tanto aumenta el riesgo de tener niños con síndrome de Down. Tenemos aquí una lámina que está ahorita en pantalla de los factores de riesgo, ¿no? Y entre ellos está la edad mayor de 40 años y tú habías dicho 35, pero creo que eso es bien importante que también lo sepa nuestro público, que cada vez como tenemos más experiencia y más mamás se embarazan de mayor edad, la edad parece haberse recorrido hasta los 40 años. Así es, con el tiempo siempre, habían sido al principio muy estrictos que las mujeres nos teníamos que embarazar a los 35 años. Con todos estos cambios que ha habido en la sociedad y con toda esta evolución de que las mujeres ya no nos embarazamos a edades tan tempranas, se ha visto que los 40 años pudiera ser ese límite. Pero definitivamente es algo que hemos ido adaptando y que en ocasiones puede ser hasta un poco arbitrario. A mí me gustaría nada más recalcar, pues son incidencias que estos se van como modificando a lo largo del tiempo, pero normalmente en una mujer antes de los 35 años podríamos decir que la incidencia para síndrome de Down se puede dar 1 por cada 500 nacidos vivos. Y a lo mejor cuando llegamos a los 43 años esto se reduce a 33 bebés por cada recién nacido. Entonces no es que nosotros estemos limitadas, se pueden hacer muchas cosas, pues sabemos que como vamos a hablar más adelante de todo lo que podemos hacer. Sin embargo, sí es muy importante entender que la reserva de los ovarios se disminuye en forma importante a partir de esta edad. Oye, dentro de los factores de riesgo en general de las anomalías cromosómicas, esto vamos a tocar un poquito más adelante, profundizar en el síndrome de Down, pero dentro de las anomalías cromosómicas tenemos ahí este gráfico donde también nos habla de consanguinidad y nos habla de exposición a factores externos. ¿Qué se ha visto desde el punto de vista de la genética? ¿Sí hay asociación directa? Sí, se ha visto que haya consanguinidad y esto es que mamá y papá tengan alguna relación de familia, ya sean primos, tíos. Alguna relación, a esto le decimos consanguinidad. Sí se ha visto que aumenta el riesgo para tener específicamente niños con síndrome de Down. La exposición a productos externos, el tabaco, Tóxicos, los químicos. drogas. Los tóxicos, drogas sí dañan el DNA, pero en general los cromosomas se mantienen la estructura de los cromosomas. Y rapidísimo, otro que aparecía en el gráfico, las carencias alimenticias de la madre, ¿afectan también como para una alteración cromosómica? Afectan definitivamente, porque finalmente para que el bebé forme sus cromosomas y se lleve a cabo la replicación celular y se produzca de una célula todo un bebé, necesitamos pues que la maquinaria esté lo mejor posible y eso es a través de la alimentación. Y de ambos padres, Ari, es bien importante que también los hombres se pueden preparar para en el momento del embarazo. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Ahorita les preparamos una información de cuáles son las anomalías cromosómicas más comunes. Vamos a verla y regresamos con los expertos. ¿Sabías que una anomalía puede afectar el número de cromosomas, así como su estructura o composición? Dentro de las alteraciones más comunes se encuentra el síndrome de Down, de Turner, de Edwards y de Patau, entre otros. ¿En qué consisten estas anomalías? ¿Con qué anterioridad se pueden diagnosticar? ¿Hay formas de prevenirlas?
Te lo decimos en Médico H. Pues bueno, qué mejor que preguntarte ahora sí que regresar contigo en la genética. Estadísticamente, qué es lo más frecuente que ves dentro de todas estas anomalías que pueden suceder? Lo más frecuente, sin duda, son los pacientes con síndrome de Down. Aquí en México, por ejemplo, de cada 650 niños que nacen, uno va a presentar síndrome de Down. En México, que tenemos una población muy grande, pues sí hace que sea muy frecuente. Además de que el síndrome de Down es algo que se puede diagnosticar en etapas muy tempranas. Oye, y de las otras que tenemos como síndrome de Turner, hablemos un poquito de eso, para dedicarle al final específicamente, ampliarle al síndrome de Down. De manera muy interesante, la alteración cromosómica más frecuente no es el síndrome de Turner, de Down, es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, de 500 niños varones que nacen, uno va a presentar síndrome de Klinefelter. Y tal vez habría que platicar un poquito más de qué es esto del síndrome de Klinefelter. Y tenemos una gráfica muy bonita con algunos de los datos. Así es. Los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen un cromosoma de más. Si explicáramos cuántos cromosomas tenemos 46 cromosomas, 23 que nos heredan mamá, 23 que nos hereda papá. Los últimos el último par de cromosomas es lo que generalmente nos va a decir si vamos a ser hombres o mujeres. Generalmente las mujeres tenemos 2 cromosomas X y generalmente los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Klinefelter? Ellos tienen 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Es decir, en lugar de tener 46 cromosomas, que es lo normal, tienen 47 cromosomas y el que tienen de más es este cromosoma X. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pueden pasar desapercibidos porque, a diferencia de otros síndromes, no tienen características clínicas tan evidentes que nos hacen sospechar del síndrome de Klinefelter, por ejemplo, en edades pediátricas. Generalmente el paciente nace sin ninguna alteración. A partir de la pubertad pueden presentar una talla alta, una talla mucho más alta que la esperada para la talla blanco familiar, para lo que miden los papás, y ya posteriormente empiezan a tener problemas durante la pubertad y ya cuando se puede diagnosticar es cuando el paciente es infértil. Estos son los chiquitines que se ven como súper altos, con cara de niño chiquito todavía, al final de la secundaria entran a la prepa y con cara de niño, pero dan la estatura muy alta. Entonces, si hay alguna persona con estas características en su familia, es importante que se asesoren con su pediatra y sobre todo que es muy probable que los mande con el genetista. Además del síndrome de Klinefelter, ¿cuál otro ves con mucha frecuencia en incidencia? En incidencia el que le sigue es el síndrome de Turner. Esas pacientes sí las podemos diagnosticar desde etapas tempranas. Las pacientes con síndrome de Turner son pacientes femeninas, son mujeres, a las cuales les hace falta un cromosoma. El cromosoma que les hace falta es el segundo cromosoma sexual. Entonces, estas pacientes desde el inicio, desde recién nacidos, pueden presentar datos que son muy importantes para nosotros para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, pueden presentar las manos y los pies pueden estar mucho más abombaditos, que nosotros decimos que es linfedema, que al oprimirlo va a causar como... De hecho, Ale, no sé si lo has escuchado ahora de la Secretaría de Salud, hay una serie de comerciales que si tu niña tiene una talla baja que no corresponde a la estatura de la familia, vale la pena que el pediatra y el genetista descarten que se trate de síndrome de Turner. Es una de las causas más importantes de talla baja en los niños. Ahí tenemos, mira, el gráfico que dice hipotiroidismo, tórax ancho, orejas... Sí, porque lamentablemente llegan al consultorio, son niñas que normalmente no menstruan cuando todas tienen que menstruar y no se desarrollan las partes sexuales secundarias. Entonces, cuando ya llegan y dicen, es que ya estoy fuera de tiempo y no me ha bajado la regla, si nosotros encontramos este síndrome, es mucho más traumático si no llevan una asesoría, una consejería adecuada a que cuando se hace un diagnóstico precoz, porque ya saben qué es lo que va a pasar o qué va a suceder y no tienen esta incertidumbre. ¿En todos los casos las pruebas diagnósticas se parecen o tienes que hacer cosas distintas? En todos los casos, en todas estas alteraciones cromosómicas, el estudio es el mismo, bueno, o empezamos con el mismo, que es el estudio del cariotipo.
El cariotipo, precisamente lo que hacemos, generalmente se toma una muestra de sangre, en la sangre tenemos células y de esas células se sacan estos estuches o cromosomas y los analizamos al microscopio. Entonces, este sí es el estudio de elección. Algo también muy importante que me gustaría mencionar es que definitivamente una de las principales causas de talla baja, sobre todo en mujer, siempre que tengamos una paciente o que conozcamos a una niña con talla baja, definitivamente tenemos que descartar síndrome de Turner. Sin embargo, en el síndrome de Turner, la talla baja no la vamos a ver en los primeros años de vida. A partir de los 6 años va a empezar a desacelerar el crecimiento. Y ya posteriormente, ya en etapa escolar, a los 8 o 10 años, ya vamos a ver una talla baja franca. Eso es importante porque a lo mejor va a haber pacientes que digan, bueno, o va a haber personas que digan, yo tengo síndrome de Turner, pero nací de peso y talla normal. Ok, bueno, ¿les parece si ahora vamos finalmente a hablar sobre el síndrome de Down y les preparamos una cápsula, vamos a verla y continuamos? ¿Sabías que el síndrome de Down es la anormalidad cromosómica más común? Este síndrome es causado por la presencia de un cromosoma 21 adicional, lo que retrasa el desarrollo físico y mental, pero además puede ocasionar diversas complicaciones cardíacas, enfermedad tiroidea, trastornos digestivos, así como problemas de audición y visión. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? En Médico H te damos los detalles. Bueno, pues en el marco de esto que es el Día Internacional del Síndrome de Down, me gustaría que nos volvieras a dar como los principales factores de riesgo que existen y cómo identificamos esto, cuándo acudir a una prueba genética. El principal factor de riesgo, lo que se ha visto que está muy bien relacionado, es la edad materna, que ya decíamos que puede variar de 35 a 36 años. Y definitivamente en el momento en el que la mamá ya está embarazada, tenemos que hacer distintas pruebas para ver la posibilidad de que el bebé tenga síndrome de Down. El síndrome de Down le puede pasar a cualquier pareja y lo platicábamos en un principio. Aun cuando las mamás sean jóvenes, aún tienen un riesgo de presentar o de tener un niño con síndrome de Down. Entonces sí, es un factor de riesgo, pero eso no hace que siempre una mamá que tenga 40 años va a tener un niño con síndrome de Down. Y al contrario. Ok. Cuando tienes pacientes tú, Julie, en el consultorio, ¿qué haces? Muy importante hacer una consulta preconcepcional. O sea, esto normalmente la gente que ya estamos en una época en donde programamos la mayoría de las veces embarazarnos. Las otras veces no, pero pues ya una vez que llegas a tu primera consulta, nosotros damos una serie de recomendaciones, incluidas tomar ácido fólico, tú y tu pareja, para evitar que existen este tipo de efectos. Pero lo ideal es que esto se empiece a tomar 6 meses antes para que realmente cuando se hace esta división de los genes entre papá y mamá se haga de manera correcta. Y a ti, Salvador, cuando casi siempre ya tienen el antecedente de que viene el bebé con la trisomía 21, el síndrome de Down, y lo recibes, o a veces puede ser que te pasa con frecuencia que sea sorpresa, digámoslo así. Sí, fíjate que todavía muchas de estas ocasiones son sorpresa y me pasa al revés también mucho, Julie, que vienen con el susto de que salió el pliegue nucal más ancho y finalmente el bebé no tuvo la trisomía y bueno, la familia le cambia todo el abordaje, pero a mí es tan importante también en esta consulta prenatal de poder asesorar a los papás de qué esperar cuando viene un bebé con trisomía 21. Como ven en el gráfico que tenemos, son cuestiones clínicas que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Pues tienen con más frecuencia alteraciones del desarrollo del tubo digestivo, con mucha frecuencia vienen con alteraciones del desarrollo del corazoncito y tenemos que intervenir desde etapas tempranas con el apoyo de los especialistas, el cardiovascular, el cardiólogo, etcétera, para poder identificar cuáles son los tipos, porque son muy variados las alteraciones que pueden tener los bebés. Y otra que les caracteriza muchísimo es que les cuesta trabajo ganar peso en los primeros 2 años de vida y después es al revés. Nos cuesta mantener un peso bajo después de los 2 años de vida con los chicos que tienen trisomía 21. Entonces sí, el alerta que hacemos en la consulta prenatal es súper importante. Y sí, de todas formas, el llegar bien informados al momento del nacimiento, creo, Julie, que eso es de las cosas que nos hacen la diferencia. Es todo un proceso 1, 2 y 3. Normalmente nosotros hacemos un estudio que es un ultrasonido en la semana 12 que se llama genético, que mete la radióloga estos parámetros para que nos puedan decir si está dentro de lo normal
Y además se pueden hacer un estudio en sangre para corroborar. Si este sale negativo, no es un diagnóstico definitivo, se pasa a hacer otro tipo de estudios hasta que culminamos, como dice la doctora, hacer un mapeo total del líquido que se llama amniocentesis. Y ahí ¿Eso lo sí, haces en qué pacientes? en las semanas 14 a 16, cuando los estudios previos salieron alterados. Del estudio O sea, total de las 12 si semanas. si nosotros tenemos antecedentes en la familia, siempre nos vamos a asesorar de una genetista. Si no, normalmente en la semana 12 se hace un estudio de ultrasonografía con un estudio de marcador en sangre que nos dan datos posibles. No son datos definitivos, pero en esas posibilidades nosotros tenemos la obligación de descartar con este estudio que se llama amniocentesis. Y entonces hacemos lo que nos comentaba la doctora, un mapeo de todos los cromosomas, y ahí sí nos asesora una genetista durante todo el proceso, porque ellos pueden saber qué tan moderado, qué tan severo viene esa alteración. Eso te iba a decir, Salvador. Por ejemplo, dependiendo de lo moderado o severo que sea el caso, como pediatra, cuando nacen necesitan unos estudios especiales. Pero ¿qué le podemos decir a los papás de tranquilos, no se preocupen, se tienen que hacer esto y esto para que no genere tanta angustia? Evidentemente Sí. es un manejo multidisciplinario, pero... Es un manejo multidisciplinario y eso no lo sabemos hasta que nace el bebé. Y de hecho, en las primeras 48 horas en que se establecen todos los flujos pulmonares, etcétera, podemos decidir si hay alguna cosa que se tenga que intervenir más tempranamente o que se puede postergar incluso para los siguientes meses de la vida. Y eso es un punto muy importante que acabas de mencionar, Ari. No ocurre todo en el momento del nacimiento, que tenemos que hacer operaciones, ni mucho menos. Son los estudios primero para establecer cómo está la condición actual del bebé y qué tendremos que estar haciendo en los siguientes meses. Bueno, ¿les parece si leemos algunas preguntas para sacarle el máximo jugo a nuestra genetista y a ustedes mismos? Mira, viene esta de WhatsApp que dice: nuestros estudios de cariotipo salieron normales, pero ya tuvimos 2 embarazos con síndrome de Down. ¿Qué podemos hacer para evitar un tercer resultado así? Ale. Es una pregunta muy interesante. Estos casos se dan, no son los más frecuentes, y en estos casos tenemos 2 opciones. Que por alguna situación, por azar, haya tocado que en la misma familia hayan presentado 2 niños con síndrome de Down. Esa es una posibilidad, el azar. Y la otra posibilidad es que ya sea que mamá o papá, en la maquinaria que se utiliza para formar el óvulo o el espermatozoide, ahí haya algún error que está permitiendo que los cromosomas se vayan de más. Entonces, definitivamente, esta familia tendría que ir con un médico genetista para indicar los estudios necesarios y descartar sobre todo esta posibilidad de que mamá o papá tengan algún defecto en la maquinaria que está permitiendo que se vayan cromosomas de más. A ver, tenemos otra, Julie. Dice, tengo un familiar con síndrome de Down, él tiene 53 años. ¿Es posible que esté entrando a la demencia senil, que hace unos meses está incontrolable? Así es una cuestión que sabemos. En el cromosoma 21 está una de las proteínas que es lo que hace que se desencadene la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes con síndrome de Down, al tener tres veces este cromosoma, hace que esta proteína esté mayor en ellos. Y por eso los pacientes con síndrome de Down sí tienen un riesgo aumentado de presentar enfermedades de demencia, específicamente Alzheimer. Una pregunta que siempre me hacen es, si un síndrome de Down con un síndrome de Down tienen hijos, ¿tienen a fuerza que procrear un bebé con síndrome de Down? No. La probabilidad de que tengan un niño con síndrome de Down es del 50%, porque finalmente pueden heredar los 2 cromosomas normales o que en un óvulo o un espermatozoide se vayan los otros 2. Hay que hacer también la aclaración, las mujeres son fértiles y tienen la capacidad de embarazarse. Sin embargo, los hombres, los varones, tienen ciertas alteraciones gonadales que impiden que ellos se embaracen. Perfecto. Oye, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos fue rapidísimo, pero a la doctora Alejandra del Pilar Reyes del Departamento de Genética del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y genetista de la Clínica Gulliver, muchas gracias especialmente por la presencia. Julie, Salvador, como siempre, muchas gracias. A ustedes, por favor, síganos enviando sus dudas con todos los temas y nosotros aquí trataremos de responderles. Cuídense.